sobre el espiritualismo y su historia. Introducción. Hoy se hace alarde de ideas y doctrinas espirituales que nada tienen de espiritualidad. No nos equivoquemos. Espiritualidad no es igual a religión. Espiritualidad no es sinónimo de iglesia ni templos de cantera. Existen desde el principio de los tiempos un cúmulo de creencias sin fundamento, hechos que en su confusa interpretación y en su aparente irrealidad nos pueden llevar, y de hecho nos han llevado como humanidad, a tener una visión equivocada del mundo. Y nada que carezca de fundamento debidamente razonado nos puede conducir a la verdad. Existe a los ojos de todo el mundo una narrativa mitológica de amplísimas dimensiones que motivan más a la práctica de la adivinación y a la astrología, así como a la creencia en chamanes, brujos y guías espirituales. Y mucha gente se pierde en esos caminos. Pareciera que nos hemos estancado en el tiempo y retrocedido con esas creencias anómalas. La humanidad, tristemente, no adelanta en el verdadero conocimiento espiritual que hay en las Escrituras. Estamos hablando de verdad, de conocimiento verdaderamente espiritual y de revelaciones contenidas en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de espiritualidad, de lo bueno, lo puro y lo perfecto. Y para ello deberemos hacer un brevísimo recuento de la historia. Los 3 testamentos que ahora tenemos como espiritualistas le hablan al mundo del reino de Dios, de los mundos espirituales perfectos, de cómo alcanzar la iluminación a través del estudio de los mensajes divinos, cómo entenderlos y cómo aplicarlos a nuestra vida diaria. La humanidad, haciendo el mal, se sorprende ante su propio dolor y remordimiento. ¿Por qué estas generaciones aparentemente adelantadas en lo tecnológico está sumamente atrasada en lo espiritual? Lo dice el Padre: por su materialismo, por su ignorancia ética y moral, y fundamentalmente por su falta de inteligencia aplicada al estudio de lo que implica una vida enfocada a la verdadera vida, una vida espiritualizada, lo cual le evitaría un inútil sufrimiento. Hasta ahora, nadie nos había dado una explicación certera y razonada de lo que algunos llaman fenómenos paranormales desde la perspectiva de los 3 testamentos, sobre todo el tercero, que nos habla abundantemente de estas manifestaciones espirituales que ahora vemos. Hay quienes llegan a creer que estas entidades obscuras y de escasa luz dominan el mundo, pero ellas son solo una parte de la historia, quizá la que genera más temor. La otra parte es la luz que resplandece y disipa la tiniebla, que a pesar de haber sido ignorada y hasta rechazada por la humanidad, prevalece porque es la luz de la presencia divina.
Y esa es la luz que da vida al mundo. Es Jehová Dios, es el Espíritu Santo y es Jesús, el Cristo. Los tres como un solo Dios. Sobre la proliferación de la maldad en el mundo, en todos los tiempos, nos dice la Escritura en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el tiempo de la luz, pero también de la oscuridad. En este tiempo un ciego guía a otro ciego. Como en un callejón sin salida se encuentran los buscadores que, decepcionados de todas las iglesias y todos los cultos, hurgan por todas partes sin encontrar respuestas. Buscando, solo encuentran fanatismo, mentiras, engaño y lucro. La equivocada interpretación de las Escrituras y de los mensajes dados por los profetas, inspirados por Dios, dio origen a una guerra de ideas que dividió al pueblo de Israel en facciones religiosas. Surgieron fariseos, saduceos, celotes, y en Qumrán, en pleno desierto, los esenios trataron de conservar la pureza ritual en busca de la verdad espiritual. Porque decían los esenios, no fue en el desierto donde se manifestó Dios al pueblo de Israel para dar sus mandatos divinos, mandatos que no fueron obedecidos. Ahí, en pleno desierto, en una cueva, se encontraron los rollos del Mar Muerto, con textos originales de Isaías y Jeremías. La llegada del Mesías como Salvador fue previamente anunciada por los profetas. Nos dice la enseñanza en el Tercer Testamento. En la primera era, cuando Israel leía las Escrituras y oraba en espera del Mesías prometido, la vida estaba llena de señales y manifestaciones espirituales. Después, las tribus ya divididas y confrontadas entre sí le esperaban de manera distinta. Unos creían que Jesús sería un poderoso rey de la tierra. Otros, solo un puñado de fieles, lo esperaban como un sabio o un maestro. Nadie estaba cierto de cómo vendría. La estrella de Belén anunció su llegada. Y también, como en este tiempo, solo los muy fieles y los más adelantados en el conocimiento espiritual y divino le esperaban. A tal punto que cuando inició su predicación de solo 3 años, a pesar de los prodigios que realizaba, no lo reconocieron. Y con frecuencia le preguntaban, ¿eres tú Elías? Elías había sido antes, como reencarnación de Juan el Bautista. Cristo, el Mesías, el ungido, el divino Verbo de Dios, en quienes se cumplieron todas las señales, fue
martirizado y llevado a la cruz. Ahora diseminado por el mundo, el pueblo judío lleva otra cruz a cuestas. Todo el oprobio cayó sobre esta humanidad. Se nublaron los cielos, rugió la tierra y se rasgaron las cortinas del templo de Jerusalén. Cristo resucitó a los 3 días. Restauraría su templo en el corazón del hombre en el tercer tiempo. Y este es el tiempo. Nos dice la enseñanza 366, párrafo 16 del Tercer Testamento. Este es el gran día, no compuesto por 24 horas, porque el día del juicio del Señor no sabéis cuánto se prolongue, no sabéis cuándo termine, pero de cierto y en verdad estáis ya en la culminación de los tiempos y estáis viviendo bajo el juicio del Señor. Antes, cuando era el segundo tiempo con Jesucristo, fue el segundo llamado, con la misma presencia del Verbo. Luego vino la persecución de los apóstoles de Cristo, quienes supieron ser maestros y finalmente mártires. Las enseñanzas espirituales que en parábolas Cristo había legado a la humanidad habían llegado a las sinagogas, y griegos y judíos las estudiaban y analizaban, logrando extenderse por todo el imperio romano. El emperador Constantino, en el año 313, con el edicto de Milán, adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio. Se hicieron concilios o asambleas para debatir y ponerse de acuerdo en comprender el mensaje de Cristo. Intentaban hacer en las conciencias el espiritualismo, pero era muy temprano para entenderlo. Se crearon iglesias, se invistieron ministros y sacerdotes como intermediarios, como mediadores entre Dios y el hombre. Preguntémonos, ¿es que un hombre necesita de otro hombre para adorar a Dios? Y si Dios es omnipresente, ¿no podría establecer una relación íntima y directa entre Él y cada uno de sus hijos? Así fue. Los intermediarios, los sacerdotes, los ministros, las iglesias, el culto, todo esto que ya debe desaparecer. En aquel tiempo, de momento no se discernía el mensaje espiritual que contenía la buena nueva del reino de Dios. Jesucristo decía: mi reino no es de este mundo, y en la casa de mi Padre muchas moradas espirituales hay. Todo en el mensaje de Cristo hablaba de espiritualidad y estaba dirigido a los espíritus que lo escuchaban. Se celebró el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325 después de Cristo, porque había un disidente entre la iglesia.
Un sacerdote de nombre Arrio negaba la naturaleza divina de Cristo. Había que aclarar todo eso y no fue fácil. Hubo arduos debates que duraron 60 largos días. Se escudriñaron los evangelios. Algunos, se dijo, eran apócrifos, porque no alcanzaban a comprenderlos. Se hicieron alteraciones a las escrituras y se omitió hablar de reencarnación, y finalmente se impuso un solo credo. 230 obispos del Imperio Romano aceptaron finalmente la idea de la naturaleza divina de Cristo. Con ello, unificaron la celebración de la Pascua en todas las comunidades cristianas, siendo que la Pascua era una conmemoración judía, y fue en la Pascua cuando, por intereses mezquinos del Sanedrín, hicieron reo de justicia a Jesucristo para crucificarlo. No pudieron comprenderlo porque hablaba de cosas y sucesos espirituales. Los precursores del cristianismo en ese tiempo no lograban entonces diferenciar entre la raíz milenaria del judaísmo y la buena nueva de Jesús, el Verbo divino. Cristo entonces había dicho a la mujer samaritana que encontró en el pozo de Jacob. Nos dice Juan 4:21. Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El punto es sencillo. A Dios hay que amarlo incondicionalmente y de todo corazón, de espíritu a espíritu. Siendo Dios espíritu divino, nosotros somos también espíritus a su imagen y semejanza en lo espiritual, no en lo material, porque Dios no tiene cuerpo humano. No lo debemos tratar de representar con figuras o símbolos materiales. Adorar a Dios en espíritu es conversar con Él con profundo respeto y amor. No repetir un rezo aprendido. Eso ya quedó atrás. Ahora, en este tiempo, podemos dialogar abiertamente con Dios. Y Dios escucha atentamente nuestras peticiones. Y su Espíritu Divino sutilmente nos permite conversar con Él. Esta es la maravilla de este tiempo. Aprender a comunicarnos con nuestro Padre de espíritu a espíritu. Nos dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amar a Dios en espíritu y en verdad es amar lo bueno, lo puro y lo perfecto.
Ese es el fin de la doctrina. Y este es nuestro deber como espiritualistas. Situar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las prioridades. Dios está en nuestro principio y es el fin de nuestra jornada. Hoy asumimos ese compromiso con lealtad, libertad y un amor profundo a quien nos dio la vida. Continuaremos. Que la luz de la verdad nos ilumine y que la paz de mi Padre quede con mis hermanos.